Desde siempre la guerra ha acompañado al hombre y la guerra ha acompañado al hombre porque la guerra es una expresión de la condición humana. La guerra no es un fenómeno absolutamente externo. La guerra es una expresión, es una proyección de lo que el hombre lleva dentro de sí. Incluso cada ser humano a lo largo del tiempo ha vivido constantemente en una guerra interior. Ya el hecho de tomar decisiones, a veces decisiones muy extremas, nos llevan a conflictos, conflictos interiores, conflictos internos, y que de alguna manera representan una dura batalla que todos debemos desarrollar en algún momento. Sin embargo, la guerra como fenómeno histórico, como fenómeno social, por supuesto, es una experiencia amarga que pudiera decir que no todos queremos vivir, pero lamentablemente la historia nos ha dicho que esto no es del todo cierto, que pareciera que hay cierto afán en iniciar guerras por todas las implicaciones que ésta trae, incluso en el aspecto económico. En este momento vemos con angustia el desarrollo de un conflicto en Europa entre Rusia y uno pudiese decir que es un fenómeno, es un conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no pareciera limitarse a eso. Pareciera más bien que es un conflicto entre visiones de la realidad, visiones del hombre, visiones de la política y este afán de querernos imponer a como de lugar. Y por supuesto que la otra parte eh, asuma a pie juntillas pues lo que el más poderoso pretende desarrollar. Eh, Así como la guerra nos ha venido acompañando desde siempre, por supuesto la paz también, pero a partir de un concepto llamado Pax Romana, la paz romana, se comenzó a desarrollar una especie de concepto político en el que más o menos hemos enmarcado el concepto de paz. ¿Y qué es la paz? ¿Qué es la paz romana? Que es el concepto que por lo menos en los últimos años hemos venido cuajando como camino para la resolución de conflictos, sencillamente seguir los postulados que plantea el más poderoso. Uno que somete, otro que es sometido. Habrá paz en la medida en que el sometido se adapte a los requerimientos del sometedor, del poderoso. Lógicamente, esto brinda o puede brindar un ambiente de tranquilidad, de sosiego, pero no es la verdadera paz. La verdadera paz nace en el interior del hombre. Y si no hay paz en el interior del hombre, no puede haber paz en el exterior. Así como la guerra nos ha acompañado y la paz también, la literatura ha brindado respuesta, o no tanto brindar respuesta, ha emitido su opinión en momentos en los cuales la guerra se ha desatado y se ha transformado en el camino a seguir. Tenemos autores prácticamente que toda su obra giró en torno al tema de la guerra y de la paz y del entendimiento, de la tolerancia como alternativa para evitar la profundización de la guerra o evitarlas por completo. Romain Rolland, por ejemplo, escritor francés, Hermann Hesse, del que hemos hablado en otras oportunidades, son dos casos
muy emblemáticos, tienen una obra, una correspondencia que perfectamente pueden ser una ruta para alcanzar el entendimiento entre los hombres. Al fenómeno de la guerra lo acompaña siempre el fenómeno de la intolerancia y del fanatismo. Y sobre este aspecto es que quiero compartir una lectura. Hay un autor que también ha sabido y ha sufrido los desmanes productos de la guerra y del fanatismo. Me refiero a Amos Oz. De Amos Oz quiero leer un documento que sin duda es muy aleccionador, no solamente para los países que están en conflicto en este momento, sino para todos, porque el fanatismo es una especie de cáncer que camina silenciosamente entre los hombres y a veces es muy imperceptible, no nos damos cuenta. Y en la medida en que éste va desarrollándose, puede causar estragos muy lamentables y la historia nos ha mostrado la peor cara del fanatismo. De Amos Oz quiero compartir desde el corazón de la literatura, desde el corazón de la sensibilidad que promueve la literatura, unas reflexiones hechas por él en torno y en contra del fanatismo. ¿Cómo curar a un fanático? Perseguir a un puñado de fanáticos por las montañas de Afganistán es una cosa, luchar contra el fanatismo otra muy distinta. Me temo que no sé exactamente cómo perseguir fanáticos por las montañas, pero puedo que consagre una o dos reflexiones a la naturaleza del fanatismo y a las formas, si no de curarlo, al menos de controlarlo. La clave del ataque del 11 de septiembre contra Estados Unidos no solo hay que buscarla en el enfrentamiento existente entre pobres y ricos. Dicho enfrentamiento constituye uno de los más terribles problemas del mundo, pero cerraremos en falso el caso 11 de septiembre si pensamos que solo fue un ataque de pobres contra ricos. No se trata solo de tener y no tener. Si fuera así de simple, uno esperaría que el ataque viniera de África, donde están los países más pobres, y tal vez que fuera lanzado contra Arabia Saudí y los Emiratos del Golfo, que son los estados productores de petróleo y los países más ricos. No, es una batalla entre fanáticos que creen que el fin, cualquier fin, justifica los medios. Se trata de una lucha entre los que piensan que la justicia, se entienda lo que se entienda por dicha palabra, es más importante que la vida, y aquellos que, como nosotros, pensamos que la vida tiene prioridad sobre muchos otros valores, convicciones o credos. La actual crisis del mundo en Oriente Próximo o en Israel-Palestina no es consecuencia de los valores del Islam. No se debe a la mentalidad de los árabes como claman algunos racistas. En absoluto, se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo, entre fanatismo y pluralismo, entre fanatismo y tolerancia. El 11 de septiembre no es consecuencia de la bondad o la maldad de Estados Unidos, ni tiene que ver con que el capitalismo sea peligroso o flagrante, ni siquiera con si es oportuno o no frenar la globalización. Tiene que ver con la típica reivindicación fanática. Si pienso que algo es malo, lo aniquilo junto a todo lo que lo rodea. El fanatismo es más viejo que el Islam, que el cristianismo, que el judaísmo, más viejo que cualquier estado, gobierno o sistema político, más viejo que cualquier ideología o credo del mundo. Desgraciadamente, el fanatismo es un componente siempre presente en la naturaleza humana, un gen del mal, por llamarlo de alguna manera. La gente que ha volado clínicas donde se practicaba el aborto en Estados Unidos, los que queman sinagogas y mezquitas en Alemania, solo se diferencia de Bin Laden en la magnitud, pero no en la naturaleza de sus crímenes. Desde luego, el 11 de septiembre produjo tristeza, ira, incredulidad, sorpresa, melancolía, desorientación,
y sí algunas respuestas racistas, antiárabes y antimusulmanas. ¿Quién habría pensado que al siglo XX le seguiría de inmediato el siglo XXI? Mi propia infancia en Jerusalén me ha hecho experto en fanatismo comparado. Creo que la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar, en esa tendencia tan común de mejorar al vecino, de enmendar a la esposa, de hacer ingeniero al niño o de enderezar al hermano en vez de dejarle ser. El fanático es una criatura de lo más generosa. El fanático es un gran altruista. A menudo está más interesado en los demás que en sí mismo. Quiere salvar tu alma, redimirte, liberarte del pecado, del error, de fumar, liberarte de tu fe o de tu carencia de fe. Quiere mejorar tus hábitos alimenticios, lograr que dejes de beber o de votar. En este momento podríamos hablar de aquellos que insisten en que te vacunes o que no te vacunes. El fanático se desvive por una de dos, o nos echa los brazos al cuello porque nos quiere de verdad, o se nos lanza a la yugular sin demostrarnos ser unos irredentos. En cualquier caso, topográficamente hablando, echar los brazos al cuello o lanzarse a la yugular es casi el mismo gesto. De una forma u otra, el fanático está más interesado en el otro que en sí mismo por la sencillísima razón de que tiene un sí mismo bastante exiguo o ningún sí mismo en absoluto. El señor Bin Laden y la gente de su calaña no solo odian a Occidente, no es tan sencillo. Más bien creo que quieren salvar nuestras almas, quieren liberarnos de nuestros aciagos valores, del materialismo, del pluralismo, de la democracia, de la libertad de opinión, de la liberación femenina. Todo esto, según los fundamentalistas islámicos, es muy, pero muy perjudicial para la salud. Con toda seguridad, la meta inmediata de Bin Laden no era Estados Unidos. Su meta inmediata era convertir a los musulmanes pragmáticos, moderados, en auténticos creyentes, en su tipo de musulmanes. El Islam estaba debilitado por los valores norteamericanos, pero para defender el Islam no solo hay que golpear a Occidente y golpearlo fuerte. No, al final hay que convertir a Occidente. Solo prevalecerá la paz cuando el mundo se haya convertido no ya al Islam, sino a la variedad más rígida, feroz y fundamentalista del Islam. Será por nuestro bien. Bin Laden nos ama esencialmente. El 11 de septiembre fue un acto de amor. Lo hizo por nuestro bien. Quiere cambiarnos, quiere redimirnos. ¿Esto qué significa? Esto significa lo mismo que ha significado siempre. Es que Hitler también quería el bienestar para Europa, y el bienestar para Europa estaba, entre otras cosas, en exterminar judíos. El punto está, pareciera, en lo que cada uno de nosotros piensa sobre el bien o sobre el mal, pero no tanto esto, sino qué tipo de relación quiero establecer yo con el otro. Puedo someterlo a mis pensamientos, a mis ideas, porque yo estoy totalmente convencido de que son las ideas correctas, por una razón elemental. A mí me ha ido bien, entre otras cosas, ¿no? Ya un poco o sin el ánimo de ingresar en laberintos psicológicos complejos, no es la idea. Si tan solo dejáramos ser, si tan solo le permitiéramos al otro vivir las posibilidades que quizás vivimos nosotros de poder hallar el camino que realmente queremos trazar. Nuestro camino no necesariamente tiene que ser el camino del otro. Nuestro concepto del éxito no necesariamente tiene que ser el concepto del éxito del otro. Nuestro club de fútbol no tiene por qué ser el club de fútbol del otro. Es que si tan solo entendiéramos
que en la diversidad está verdaderamente la riqueza del hombre, la riqueza de la sociedad, si aprendiéramos a vivir con las diferencias. Esto no significa aceptar a pie juntillas lo que el otro piensa. Esto significa respetar que el otro tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a hallar su camino, tiene derecho a hallar su verdad y vivir en consecuencia. Si tan solo supiéramos. La literatura ha sido un camino para comprender desde las interioridades del hombre que cada ser humano tiene un camino, que cada ser humano es un reloj que marca su tiempo, que cada ser humano, es un universo y merece desarrollarse tanto como me he podido desarrollar yo. Estimados hermanos, no acostumbro a este tipo de comentario luego de la lectura, pero creo que el caso obliga. Y si estoy equivocado, Dios sabrá perdonarme y ustedes entenderme. Estimados hermanos, paz y bien para todos.